En este video vamos a definir cómo podemos calcular la derivada de funciones vectoriales. Recordarán ustedes que en cálculo diferencial nosotros establecimos que la derivada de una función era el límite de lo que es la pendiente de una recta secante, que era lo que geométricamente establecimos para deducir esto. De manera que f' de x equivalía al límite cuando h tiende hacia 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Así lo habíamos definido anteriormente en cálculo diferencial, pero esto era para funciones reales de variable real. Ahora vamos a trabajar con lo que son funciones vectoriales. Sin embargo, la idea es básicamente la misma. Así como aquí fue el límite de lo que es la pendiente de una recta secante, aquí hablaremos también del límite, pero de lo que llamaremos un vector secante, es decir, esto es equivalente al límite de r de t más h menos r de t sobre h cuando h tiende hacia 0. Observen por ahí la notación. Estamos indicando que es un vector a través de colocar la variable en negritas. Bien, veamos la interpretación geométrica de esta definición, porque decíamos que como aquí hablamos de vectores, pues va a cambiar en ese aspecto. Vamos a imaginar que tenemos a esta curva C y un par de puntos que se encuentran sobre ella, el punto P y el punto Q. ¿Y qué te interesa definir la ecuación de la recta que es tangente a esa curva en el punto P? ¿Qué necesitas para definir la ecuación de una recta? Hablando de rectas en el espacio, requieres un punto por el que pase y un vector que le dé orientación, al cual nuestra recta sabemos es paralela. Bueno, de acuerdo con ello, voy a determinar a este vector. Claro que el punto como sea, nosotros ya lo conocemos porque es el punto P, o sea que el objetivo es sacar este de acá. Y lo vamos a hacer de forma similar a como en su momento nosotros lo hicimos en cálculo diferencial, excepto que ahí lo que ocupaba ser una recta secante. Aquí lo que vas a ocupar es un vector secante. Entonces, supongamos que para este par de puntos, P y Q, tenemos un par de vectores de posición. Vamos a llamar r de t al vector de posición del punto P y r de t más h al vector de posición del punto Q, donde h es el incremento que tuvo que sufrir t para llegar a esta posición. Ahora, si tú restas r de t más h menos r de t, vas a dar lugar al vector que va de P hacia Q que estamos colocando aquí en azul. A este vector le vamos a dar el nombre de vector secante. Para que yo pueda variar la dirección que lleva este vector secante e irla aproximando cada vez más a la que me interesa, que es la del vector que me va a dar orientación para la recta tangente, lo que voy a hacer es multiplicar a esta resta o esta diferencia de vectores por lo que es un escalar h, pero un escalar h que sea mayor a 0, para que nosotros conservemos la dirección de este vector original. Entonces, si yo multiplico por aquí a este vector por el escalar 1 sobre h, voy a dar lugar a un múltiplo de este vector original, que básicamente vendría a ser el que estoy observando aquí. ¿Qué va a pasar cuando h empiece a ser cada vez más pequeño? Bueno, si h empieza a ser más pequeño, este punto Q que tienes acá se va a recorrer. Supongamos que lo hicimos menor y que estamos obteniendo este punto de acá. En consecuencia, el vector que nosotros estamos trabajando pues ya no va a tener esta posición, sino que ahora va a tener la posición que va de P hasta este nuevo punto Q. Ahora, ¿qué pasa si hago que h sea todavía menor? O sea, vamos a colocar, por ejemplo, a Q ahora en esta posición. Si se da esa situación, ahora mi vector secante va a adquirir esta dirección. Y conforme yo vaya haciendo que h sea cada vez más y más y más pequeño, voy a empezar a generar un vector que se va a encontrar prácticamente en la posición que me interesa para lo que es la definición de la recta tangente a esta curva en dicho punto P. Al vector que realmente nos interesa lo voy a denotar como r' de t y le voy a dar el nombre de vector tangente, precisamente porque es el que le va a dar orientación a la recta tangente de la que estamos haciendo mención. Si yo aplico el límite cuando h tiende hacia 0 de toda esta expresión, yo estaré calculando el vector que realmente me es de interés. Por eso decimos que r' de t equivale al límite de h cuando tiende hacia 0 de lo que en este caso es el vector secante. Y ya tenemos esta parte. Bueno, quiere decir que la recta tangente a esta curva
en este punto ya la puedo definir conociendo al punto y a lo que es este vector. O sea que va a ser aquella recta que pasa por P y que es paralela al vector tangente. Ese vector tangente, decíamos, pues simplemente es entonces la derivada de la función vectorial. Ahora, se puede definir otro vector que va a estar en la misma dirección que este, pero que va a ser de tamaño 1. A ese vector le vamos a dar el nombre especial de vector tangente unitario y lo podrás calcular con la formulita de vector unitario. Aquí, adaptándola a lo que es el vector tangente, pues pasarías a tener R' sobre la norma de R'. O sea que este es el vector tangente, la derivada de tu función vectorial, y el vector tangente unitario simplemente es normalizar a este de acá, o sea, volverlo de tamaño 1 a través de esta expresión. Ese vector nos va a ser de utilidad en demostraciones posteriores. Ahora bien, decíamos que ese vector tangente es la derivada de la función vectorial. ¿Cómo la voy a calcular? Bueno, dada una función vectorial con estas componentes, si yo quiero calcular su derivada, siempre y cuando las tres funciones sean derivables, lo podré hacer así. Voy a obtener al vector tangente como el vector cuyas componentes serán las derivadas de nuestras funciones componentes, que es lo que nosotros estamos observando en esta parte. Veamos su demostración. Voy a partir de la relación que nosotros establecimos de la derivada como un límite, donde h va a ser el incremento de variable t, que es lo que tendría que haber sucedido para hacer que que los puntos que estábamos manejando, pues el punto B pasara hacia lo que es el punto Q. Ese incremento lo vamos a simbolizar con el incremento de t. Ahora, como R de t tiene estas tres componentes, las que estamos observando en esta parte, voy a hacer la sustitución para generar esta resta de vectores y tendré f de t más el incremento de t, g de t más el incremento de t, h de t más el incremento de t. O sea, toda esta parte de acá no es otra cosa sino r de t más el incremento en t. Ahora esta de acá menos r de t, o sea, la función vectorial original. Como es una resta de vectores y esto que tengo acá es un escalar, voy a realizar la operación. Tendré primera componente menos primera componente entre el incremento de t. Segunda componente será g de t más delta t menos g de t entre el incremento en t. Y finalmente, h de t más el incremento en t menos h de t sobre el incremento de t. Y ya tengo este nuevo vector. Ahora, ¿cómo dijimos que se calculaba el límite de una función vectorial? Calculando el límite para cada una de las funciones componentes, o sea que tengo que hacer límite de primera función componente, límite de la segunda, límite de la tercera. Pero recuerda que estas son, a final de cuentas, ya de forma individual, funciones reales de variable real. O sea que, de acuerdo con ello, cuando yo estoy definiendo este límite para esta expresión, lo que en realidad yo estoy haciendo es definir a la derivada de la función f. Y observa que la estructura de los otros dos límites es básicamente la misma, excepto que ahora se aplica para g y para h. Por lo tanto, obtengo g' de t y h' en t. Es decir, efectivamente, si yo quiero calcular la derivada de una función vectorial, lo que debo hacer es calcular la derivada de cada una de mis funciones componentes. Veamos un par de ejemplos. Se me pide calcular la derivada de esta función vectorial. Bueno, de acuerdo con lo que nosotros acabamos de comentar, la derivada para lo que es el primer ejemplo se puede calcular si nosotros sacamos la derivada de cada una de las funciones componentes, o sea que r' en t pasa a ser la derivada de e a la t cuadrada, que será e a la t al cuadrado por la derivada del exponente, que es 2t, menos la derivada de lo que es en este caso 1, aunque en este escrito es quien acompaña a j, pero como la derivada de una constante es 0, pues este término deja de existir. Ahora me baso en lo que es la derivada del logaritmo natural de t cuadrada sobre 1 más t. Esa derivada recordaremos que es 1 sobre el argumento, o sea 1 sobre t cuadrada entre 1 más t por la derivada del argumento. Pero este argumento de acá es un cociente, o sea que vas a aplicar la regla de cociente y obtienes el segundo por la derivada del primero menos el primero por la derivada del segundo entre el segundo al cuadrado. Todo esto va a ser el término
para lo que va a ser k. Hago operaciones para esta parte y aquí pasarías a obtener 1 sobre esta expresión se hará 1 más t sobre t cuadrada. Y en el caso de la otra, pues vamos a proceder a desarrollar los productos que corresponden y tendré 2t más 2t cuadrada menos t cuadrada sobre 1 más t elevado al cuadrado. Continúa haciendo operaciones. Tendremos 1 más t que con 1 más t se va a cancelar y aquí abajo me va a quedar t cuadrada por 1 más t. Arriba 2t y todo esto más 2t cuadrada que menos t cuadrada se va a hacer un t cuadrada. Voy a corregir aquí y me queda únicamente t cuadrada. Y ya tengo esta expresión, o sea que mi función vectorial equivale a, voy a anotarla con paréntesis angulares, 2t por e a la t cuadrada, todo esto coma, la derivada de esta recuerda que fue 0, y finalmente esta de acá que fue 2t más t cuadrada sobre t cuadrada por 1 más t. E inclusive todavía puedes simplificar un poco más, porque aquí arriba hay un factor común que es t y te va a quedar 2 más t sobre t cuadrada por 1 más t. O sea que si yo por ahí simplifico, cancelo una t con una t, aquí abajo tendré únicamente t y aquí arriba tendré 2 más t. Y así encontramos el resultado de esta derivada. Vamos a hacer el cálculo de lo que es el ejemplo 11. Para el ejemplo 11 se nos pide encontrar el vector tangente unitario en el punto con el valor del parámetro dado. Es decir, voy a ocupar esta función vectorial y este valor del parámetro. Vamos a hacerlo en una nueva hoja de trabajo. Para que yo saque este vector tangente unitario, recordaremos que voy a requerir lo que es el vector tangente y su norma. Recordemos la formulita que dimos anteriormente. Voy a tener R'(T) sobre la norma de R'(T). Bueno, vamos a calcular primero la derivada de esta función vectorial y tendremos que R'(T) es, esto de acá va a ser un producto, de hecho vamos a calcularlas por separado, van a quedar un poquito largas las derivadas, entonces vamos a realizar el proceso. Tenemos que f de t es igual a t por e a la menos t. Bueno, f' de t entonces será el primero por la derivada del segundo. La derivada de e a la menos t es e a la menos t por la derivada de menos t, que es menos 1, más el segundo por la derivada del primero, que es 1, y tengo esto de acá. Factorizamos con e a la menos t y me va a quedar menos por más menos, y aquí me va a quedar 1, o sea que quedará 1 menos t, ya reordenando. Aquí está la primera derivada. Vamos ahora con g. G de t es 2 veces el arco tangente de t. Así que derivando, g' en t pasará a ser 2 que va a multiplicar a 1 sobre 1 más u al cuadrado, pero ese u aquí es t y quedará t cuadrada, por la derivada del argumento, que aquí es 1, o sea que a final de cuentas esto será 2 sobre 1 más t cuadrada. Y finalmente tengo esta de acá, h de t, que es igual a 2 por e a la t. Pero la derivada de esto de acá, voy a quitar este igual, lo voy a poner al frente, diremos que h' de t pasa a ser la derivada de e a la t, que es e a la t, y te queda esto de acá. O sea que r' de t pasará a ser e a la menos t, todo esto por 1 menos t, y aquí abajo tendremos 2 por 1 más t cuadrada, y finalmente 2 por e a la t. Y ya tenemos este resultado. Ahora se me pide la norma de r' en t. Bueno, para que esta parte se simplifique, porque si no tendría yo que trabajar directamente con esto de acá, voy a calcular de una vez cuánto vale r' en 0, ya que me interesa el vector tangente unitario en este valor. Así que r' en 0 pasará a ser, todo número elevado a la 0 es 1, 1 menos 0 es 1, por 1 te va a dar 1, acá. 0 al cuadrado, que es 0, más 1, 1, y 2 entre 1, 2. De este lado, e a la 0 es 1, por 2, 2. Y tengo esto de acá. Aquí está mi vector. De una vez vamos a proceder a calcular su norma y obtendré la raíz cuadrada de 1 más 4, 4,
se hace 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Por lo tanto, el vector tangente unitario en 0 va a ser equivalente a 1 sobre la norma de este vector, que vendría a ser 1/3, que multiplica a 1, 2 y 2. En otras palabras, tendrás el vector 1/3, 2/3, 2/3. Y encontramos quién es ese vector tangente unitario. Veamos otro ejemplo más. Para el ejemplo 12 se nos proporciona esta función vectorial y se nos pide calcular el vector tangente, el vector de posición en pi sobre 6 y lo que es el vector tangente también en pi sobre 6. Vamos por ahí a realizar el cálculo. Para el vector tangente basta con derivar a nuestra función vectorial. La derivada de 1 por ser constante es 0 y la derivada de coseno será menos seno. La derivada de 2 por ser constante también es 0 y la derivada de seno pasará a ser coseno de t. Y ya tenemos como resultado r' en t. Veamos cuál es su valor cuando t vale pi sobre 6. Así que hacemos r' en pi sobre 6. Y básicamente lo que haremos es sustituir. Tendré menos el seno de pi sobre 6. Todo esto coseno de pi sobre 6. Y ya sea apoyándonos de calculadora o bien del círculo unitario, pasamos a obtener. Para lo que es el seno de pi sobre 6, voy a obtener 1/2, pero por menos 1 pasará a ser menos 1/2. Y para el caso de lo que es el coseno de pi sobre 6, obtendré como resultado raíz de 3 sobre 2, que también se puede reescribir como menos 1/2 de i más raíz de 3 sobre 2 j. Y ya tenemos el resultado de este vector tangente. Ahora vamos a calcular también cuál es el vector de posición en t igual a pi sextos, o sea, voy a sustituir acá. Y r en pi sobre 6 se hace igual a el coseno de pi sextos, que dijimos es raíz de 3 sobre 2 más 1, y obtengo esta cantidad. Y 2 más el seno de pi sextos, que vendría a ser, decíamos, 1/2. O sea que ya por ir reexpresando esta parte, obtendríamos 1 más raíz de 3 sobre 2, 2, que en términos de medios son 4 medios y que más 1/2 pasarán a ser 5 medios. Y ya tenemos el resultado del vector de posición. Ahora se nos pide dibujarlos y lo vamos a hacer nuevamente auxiliándonos de GeoGebra. Bueno, voy primeramente a dibujar lo que es la función vectorial y para ello me voy a apoyar en lo que es el comando curva. Como aquí únicamente tengo componentes para x y y, voy a ocupar la versión que trabajamos en la unidad anterior. Así que aquí voy a decir curva, primera componente que sería el coseno de t, la segunda que sería 2 más el seno de t, vamos a colocarlo acá. El parámetro es t y de dónde a dónde lo voy a llevar. En este caso vamos a llevarlo de 0 hasta 2pi. De hecho lo que vamos a generar es una circunferencia con centro fuera del origen y radio igual a 1. Eso lo puedes comprobar de la siguiente manera. Aquí puedes continuar eliminando el parámetro. Lo podrías hacer de esta forma. Si x es igual a 1 más coseno de t y y es igual a 2 más el seno de t, podríamos proceder a realizar lo siguiente. Diremos que el coseno de t equivale a x menos 1 y que el seno de t equivale a y menos 2. Elevando ambos lados al cuadrado obtengo coseno cuadrado de t igual a x menos 1 al cuadrado y de este lado el seno cuadrado de t es igual a y menos 2 al cuadrado. Así que sumamos estas igualdades y me quedaría x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Todo esto igual al coseno cuadrado más el seno cuadrado, pero recuerda que eso equivale a 1. O sea que en efecto se trata de una circunferencia con centro fuera del origen. De hecho lo tiene ubicado en 1,2 y que tiene un radio igual a 1. Bueno, regresamos entonces a GeoGebra y lo puedes comprobar. ¿Dónde está el centro? En 1,2, lo que dijimos aquí. ¿Y cuánto vale el radio? El radio vale 1. Bien, ahora te interesa colocar el vector de posición cuando θ vale pi sextos. Vamos a hacerlo. Para ello voy a tomar a la curva y le voy a decir que se evalúe en pi sobre 6. Me va a generar este punto A. Como quiero el vector de posición aquí, lo que voy a hacer es mediante comando vector definirlo
y decir que me haga o genere un vector hacia lo que es el punto A. Aquí está generándome este vector de posición. Ahí está la representación. Ahora necesito el vector tangente. Voy a definirlo a través de la derivada de esta curva. Y para ello, con el comando con el comando derivada, voy a colocar por aquí a lo que es A, que es la curva original, y me va a generar el resultado de esa derivada y además me va a generar su representación gráfica. En ese caso, esta representación no te interesa como tal, únicamente queremos a la derivada. Ahora voy a decirle que evalúe A' en lo que es pi sobre 6 y me va a generar el punto B. Y lo que yo quiero es un vector que vaya hacia ese punto. Sin embargo, recuerda que este vector, de acuerdo a lo que ya explicamos, es un vector tangente, debería tener su punto inicial en A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ocupar el comando traslada de GeoGebra y le voy a decir que agarre al vector V, que es el que generamos, y que lo mande a la posición A. De esta forma generas vector W. Voy a ocultar los elementos restantes, este ya no nos interesa, y tampoco este de acá, vector V. Solamente me interesa esta representación. Y aquí está, aquí tienes tu vector de posición hacia lo que es este punto de acá y también tienes lo que va a ser este vector tangente. Ahora, adelantándonos un poco, este vector tangente te va a indicar la dirección en la cual se va trazando nuestra curva y eso lo podrías comprobar mediante un deslizador. Voy a colocarlo acá, le digo que sea de tipo ángulo y que se quede de 0 a 360 grados. Le doy OK. Lo que yo quiero es que este punto A vaya variando su posición. Bueno, recuerda que ese punto A lo obtuvimos haciendo A de pi sextos. Bueno, voy a modificar esto momentáneamente y le voy a decir que evalúe lo que tenga alfa, que es esto de acá. Y me va a generar esta posición. En ese momento yo tengo ligado a lo que es mi vector tangente a esta parte de acá, lo que es este punto A. Bueno, voy a hacer que ese vector tangente también trabaje con lo que es alfa. Entonces una vez lo modifico acá, vamos a cambiarlo para que vaya modificándose también, o se va a quedar ligado al otro. Bueno. Y entonces vamos a ver cómo cambia la dirección de ese vector tangente y que en efecto va coincidiendo con la dirección de trazo. Ve cómo va recorriendo este vector, va cambiando su dirección y en efecto va apuntando en la dirección de trazo de nuestra curva. Eso decíamos adelantándonos un poquito a lo que vamos a estar viendo posteriormente. Y bueno, ya para finalizar este video vamos a revisar un último ejemplo. Se nos pide ahora determinar cuáles son las ecuaciones paramétricas de la recta que es tangente a la curva que tenemos aquí. En el punto 2, logaritmo natural de 4, 1. Bueno, para que yo genere la ecuación de la recta tangente, como estoy hablando de curvas en el espacio, recordarás que mencionamos que requieres dos valores, P0, o sea, un punto por el que pase, y el vector que le dé orientación. Bueno, P0, ya lo tienes, es este punto de acá. El de 2, logaritmo natural de 4, 1. Y el vector de dirección recordarás que es tu vector tangente en el valor del parámetro que genere a este punto de acá. Así que como primer paso pues voy a calcular derivadas. R' de t pasará a ser la derivada de esta expresión de acá. La vamos a hacer nuevamente por separado y al final juntamos en un vector. Me va a quedar x y la derivada de x con respecto de t pasará a ser 1/2 de t cuadrada más 3 a la 1/2 menos 1, que será menos 1/2 por 2t. Pero 2 con 1/2 se hace la unidad y te queda t sobre la raíz cuadrada de t cuadrada más 3. Ahora saquemos derivada de y con respecto de t y obtendrás 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, 2t. O sea que tendrás 2t sobre t cuadrada más 3. Y finalmente la derivada de z con respecto de t, que pasará a ser equivalente a 1. O sea que R' de t es igual a t sobre la raíz cuadrada de t cuadrada más 3, de este lado 2t sobre t cuadrada más 3, y finalmente tenemos a 1. Aquí está tu vector tangente.
Ahora necesito calcularlo en el valor del parámetro que genere este punto. Bueno, lo mismo que ya hicimos en la unidad anterior. Esta x de acá se asocia con este x de acá, este y con este y este con este. Y procedes a despejar a cualquiera de las tres en relación a estos valores para encontrar qué parámetro es el que lo genera. Y creo que estaremos de acuerdo en que ese valor se puede obtener fácilmente de la relación de acá, ya que si t es igual a z y z equivale 1, pues t ¿cuánto debe valer? 1. Así que r' en 1 será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado 1 más 3, 2 por 1 que es 2, sobre 1 al cuadrado que es 1 más 3, 1. Continúo haciendo operaciones, voy a reducir un poco esto y me va a quedar 1 sobre la raíz cuadrada de 4 que es 2, 3 más 1 que es 4, 2 cuartos pasará a ser 1 medio, 1. Ese es el vector que le va a dar dirección a tu recta. De hecho, podrías tomar inclusive uno paralelo a él si es que no quieres manejar fracciones. Otra posibilidad podría ser tomar dos veces r' en 1, que vendría a ser 1, 1 y 2. Cualquiera de los dos que tomes sería válido, te va a dar la misma orientación. Ahora, como ya tengo el vector y ya tengo también lo que es este punto por el que está pasando, puedo proceder a sacar las ecuaciones paramétricas. Así que tendremos que x, y, z son iguales a 2 logaritmo natural de 4, 1, y todo esto más 1 medio de t, también 1 medio de t, y finalmente t. O decíamos la otra versión si es que tomas un vector paralelo a este, que podría ser 2 más t, logaritmo natural de 4 más t, y finalmente 1 más 2t. Cualquiera de las dos que tomes es correcta. Y bueno, vamos a proceder ya para finalizar a dibujar esta parte. Nuevamente me voy para GeoGebra, voy a quitar esto de acá. Y ahora lo que voy a hacer es introducir esta nueva función vectorial. Como aquí tengo tres ecuaciones, pues voy a proporcionar tres parámetros, o mejor dicho, tres ecuaciones paramétricas a lo que es mi comando curva. Voy a tener la raíz de t cuadrada más 3. De este lado tengo t cuadrada logaritmo natural de t cuadrada más 3. Y finalmente acá t, parámetro t. ¿Y de dónde voy a trazar? Vamos a hacerlo, por ejemplo, de menos 10 hasta 10, ya que el valor del parámetro que estamos considerando acá pues debe formar parte del dominio de lo que es esta curva. Valores que podríamos tomar, aquellos donde t cuadrada más 3 es una cantidad mayor o igual a 0. Y de hecho siempre se va a cumplir porque no importa que t sea positivo o negativo, la cantidad de elevarla al cuadrado siempre será positiva. Entonces esta puede tomar cualquier valor, esta de acá también, porque debe trabajar con valores que sean mayores a 0 y eso siempre va a suceder aquí. Y pues te podría tomar cualquier valor, o sea que el dominio de esta función vectorial son todos los reales. Así que arbitrariamente tú podrías asignar valores, yo aquí le di de menos 10 a 10 para generar un bosquejo de nuestra curva. Recuerda que como esto es una vista 3D, pues te tienes que ir a la opción que corresponde para activar esa vista, que es la vista gráfica 3D. Bueno, voy a quitar esta por un momento y veo esto de acá. Esta es la curva con la que estás trabajando. Ahora, ¿sobre qué lugar quieres la recta tangente? La quieres sobre el parámetro t igual a 1. Bueno, vamos a hacer a de 1. Ahí está el punto sobre el cual vas a definir a tu recta. Y vamos a ver si en efecto es correcto el cálculo que hicimos introduciendo las ecuaciones que tienes acá. Voy a capturar estas y estas de acá para que veamos que es lo mismo y voy a obtener. Por aquí colocamos, vamos a bajar un poco esta parte y me estaría quedando primera ecuación que sería 2 más 1 medio de t. La segunda que sería el logaritmo de 4, logaritmo natural de 4. Todo esto más 1 medio de t. Y finalmente 1 más t. Observa que tienes aquí, vamos a maximizar la vista. Aquí está tu recta tangente a ese punto. En efecto, cumple con esa relación. Y bueno, decíamos, ¿qué tal si yo no quiero trabajar con esta de acá? A lo mejor lo que yo quiero es agarrar un vector que fuera paralelo al anterior, o sea, para no manejar fracciones. Igualmente lo puedes hacer.
Vamos por aquí a modificarlo. Vamos a hacer el cambio. No me lo permitió acá. Voy a capturarlo manualmente entonces. Y decíamos que la segunda opción fue 2 más t. Lo coloco. Logaritmo natural de 4 más t. Y finalmente teníamos la tercera ecuación, donde esa tercera ecuación es 1 más 2t. Así que lo coloco. Y tengo esto de acá. Voy a ocultar un momento la ecuación de la recta tangente original, que era esta, y ve que es exactamente lo mismo. O sea que yo puedo tomar un vector que sea paralelo a él y de todas formas va a ser válido. Y así tenemos la representación de este último problema. Por este video es todo. En el siguiente continuaremos trabajando con lo que son derivadas de funciones vectoriales.